Bienvenidos a su programa Quito Cultura e Historia. Mi nombre es Gabriel y acompáñenme en este viaje por los barrios icónicos de toda la capital, como La Tola, su Chichi y su Box. Y también tenemos a la 24 de Mayo con su gran bulevar, sus bares y sus cantinas. Y para nuestro primer programa tenemos al pulmón cultural más grande de todo Quito. Les estamos hablando de La Floresta, que es lo que veremos más adelante. Así que acompáñenme. En este primer capítulo hablaremos de La Floresta, o el Pequeño Londres, como era conocido en la década de los 30. Datos históricos informan que los españoles en la época de la colonia le pusieron el nombre de La Floresta debido a la gran cantidad de flores que hay alrededor de toda la zona. Para comenzar nuestro recorrido estamos en La Pileta, que junto a su iglesia forman dos de las estructuras más icónicas del barrio de La Floresta, ya que fueron instalados en los años 50 por todos sus moradores. Estos dos símbolos de la ciudad, les hablo de la pileta y la iglesia, han visto el pasar de las décadas y han visto cómo la Floresta, a partir de esta última década, ha visto grandes cambios a nivel cultural y artístico. Así que acompáñenme en este programa Quito Cultura y Historia para ver nuestro primer capítulo en La Floresta. Nos encontramos en las afueras de la farmacia, donde estaremos dialogando con Amira Pérez, quien es una gran diseñadora y nos estará hablando de todas sus iniciativas culturales, así como de los 100 años de La Floresta. Esto es lo que veremos más adelante. Mi nombre es Amira Pérez Aragón, soy diseñadora. Mi cargo en la farmacia, el que desempeño, yo pienso que este espacio es un lugar de encuentro donde se pueden realizar todos los proyectos alrededor del diseño industrial, gráfico, interiorismo, el upcycling, el slow fashion, porque estudio patronaje de moda. La farmacia, heredamos el letrero de la vecina que se decidió jubilar, pues que ella tenía como 4 décadas este negocio. Y entre 3 vecinas y amigas nos animamos a compartir el espacio. Entonces eso fue en el 2012 y con ellos estuvimos compartiendo el espacio hasta el 2016. Y desde ese momento pues ya soy independiente con las decisiones y los proyectos que se dan acá. Es un barrio que atrae mucho a los visitantes, a los turistas, porque somos un barrio que estamos conscientes del patrimonio de nuestros árboles, de los jardines, porque este es un barrio que tiene ya más de 100 años. Entonces esa riqueza cultural y combinándose con la contemporaneidad ayuda que el barrio siempre esté activo, ¿no? Hemos logrado arrancar ya con la página web y tú puedes ver la cantidad, y eso que apenas estamos iniciando, del registro que tenemos de todos los lugares de espacios artísticos, galería, tiendas de diseño, de decoración, servicios editoriales. Hay mucho diseño y cultura así en nuestro barrio. En una asamblea, en una reunión, Mariana Andrade me emocionó para que yo sea la diseñadora que se encarga de la gráfica para festejar los 100 años en el 2017. Entonces, bueno, me abanderé de esa responsabilidad y tuve suerte de que vecinos como Bacari, Sacha Lodge, la Embajada Americana nos apoyaron para poder hacer la comunicación y los fondos para poder generar estas piezas de comunicación. Y entonces festejamos desde mayo, que es el aniversario, hasta diciembre. Tuvimos estos 6-7 meses de actividades culturales. Entonces sí me siento
orgullosa de mí misma, ¿no? De realmente apoyar. Este es un producto del Comité Promejoras. Este trabajo recopila artículos históricos, testimonial, de arte y patrimonio, y también habla del trabajo que todos estos años viene haciendo el Comité Promejoras. En el libro tenemos imágenes de cómo el barrio ha ido creciendo, cómo va avanzando históricamente. Nombra artistas muy reconocidos como Leonardo Tejada, Luigi Stornaiolo, Germán Pavón, Jaime Zapato, Víctor Quillapangui, Miguel Betancourt, también Blomberg. Tuvieron aquí sus talleres y vivieron en el barrio La Floresta. Ellos durante toda su vida han sido un eje cultural y artístico que han sido una gran influencia para que siga atrayendo a más artistas a vivir en nuestro barrio, y como te digo, tenemos todo el carácter de compartir esa buena vecindad. Eso es lo que pretende la gestión del comité. Como soy diseñadora gráfica de base, pues tengo la suerte de tener amigos ilustradores, artistas excelentes que yo, como sé decir, el Willow, por ejemplo, hace un churo en la servilleta, ya es un caballo galopante, las crines al viento, y estoy como en ese aspecto. Creo que con todos estos años que tengo, más de 20 años en mi profesión, puedo hacer una dirección de arte con el trabajo que yo requiero para ciertos clientes, y entonces ese es el lado como formal de mi trabajo. Y con el lado de la tienda, pues ellos también son generadores y diseñadores de producto. Entonces tenemos camisetas, cojines, bolsos, diseño de textil. Eso enriquece y estoy contenta de que es un trabajo también colaborativo, porque ellos son unos super proveedores para la tienda, y yo lo que espero es que con esta situación de la pandemia, sabemos todos que mientras puedas tener las cosas más cerca de ti y descentrificar y tener como los satélites, yo aspiro que pueda ser un buen satélite para difundir el trabajo de ellos, y que las personas pues encuentran piezas originales, diferentes y de poca producción, porque eso es lo que aspiramos, ¿no? Los diseñadores tenemos ese lado de que, bueno, entendemos que estamos en un mundo globalizado y que hay muchos lenguajes que podemos reconocer respecto a las tribus o ese tipo de cosas, pero al mismo tiempo quieres tu individualidad, ¿no? Tu forma de expresar ser diferente, y yo creo que eso es lo que pretendo con lograr con la farmacia. Nos encontramos en las afueras del Centro Cultural True de Soica, donde hablaremos con Gabriela Steinitz, quien es la gestora cultural dentro de este sitio y también una gran pintora, quien nos hablará del legado cultural de su abuela, tanto de su escultura como su pintura. Eso es lo que viene en el segundo bloque de Quito, Cultura e Historia.
Nos encontramos en las afueras del Centro Cultural Trudezojca, donde hablaremos con Gabriela Steinitz, quien es la gestora cultural dentro de este sitio y también una gran pintora que nos hablará del legado cultural de su abuela, tanto de su escultura como su pintura. Eso es lo que viene en el segundo bloque de Quito, Cultura e Historia. Me llamo Gabriela Steinitz y trabajo en la Casa Museo Trudezojca, haciendo un poco de todo. Y mi cargo oficial es ser presidente de la corporación Trudezojca. Yo creo que es justamente muy importante que se considere la interculturalidad por ser un país tan diverso culturalmente, y no solamente de las culturas ancestrales, sino también, como vemos en esta casa, las culturas europeas. Y yo creo que este barrio, no podría decir exactamente si es más intercultural o menos que otros barrios, pero en todo caso sí presenta mucha diversidad cultural, mucha mezcla también de culturas. Y se nota por la diversidad del arte que vemos aquí, desde los murales, la arquitectura también, las construcciones de las diferentes casas, lo moderno, lo más antiguo, la historia del barrio, que ha sido muy poblado por extranjeros. Trudezojca fue mi abuela y fue también sobreviviente del Holocausto. Nació en Berlín en 1909. Sus padres eran checos y vivía en el Imperio Austrohúngaro, o sea, en lo que después de la Primera Guerra Mundial se convirtió en Checoslovaquia. Y se apasionaba siempre por el arte. Entonces, desde muy pequeña dibujaba, y cuando creció, cuando se graduó del colegio, estudió en la Academia de Bellas Artes de Berlín, y contra la voluntad de sus padres. Entonces, desde ahí ya se presentaba su espíritu rebelde. Y en 1938 se casó con un eslovaco. Se fueron a vivir en Eslovaquia, en la ciudad de Nitra. Y en ese mismo año hubo la anexión de Chequia, de que ahora es Chequia, en esa época Checoslovaquia. Hubo la anexión al Tercer Reich. Y los judíos fueron perseguidos. Entonces, durante esa época seguramente se escondieron, no sabemos lo que pasó, pero en 1944 fueron capturados y llevados a varios campos de concentración. Su esposo murió en Auschwitz y ella fue transferida a 2 otros campos más y estaba embarazada. Dio a luz justo antes de la liberación y su hija murió justo después de la liberación por los rusos. Y después de eso estaba en muy malas condiciones de salud. Buscó por todas partes a ver si le quedaba algún familiar y encontró un papelito en la Cruz Roja que venía de su hermano, que se había refugiado en Ecuador. Y decidió inmediatamente que debía venir al Ecuador, a pesar de que era un país completamente desconocido. Y así es como ella trabajó durante un año. En 1946 tomó el barco desde Estocolmo y se hizo todo el viaje por el Atlántico, por el Canal de Panamá, hasta llegar a las costas de Ecuador, a Guayaquil. Y ahí se encontró con su hermano y con un amigo de su hermano, Hans Steinitz, que era otro sobreviviente del Holocausto. Y 2 años después, en 1948, se casaron. Decidieron venir a Quito. Y encontraron un barrio que estaba un poco alejado de la ciudad, como ese entonces era Quito, La Floresta. Pudieron construir su casa en un terreno que compraron muy barato, como muchos otros judíos inmigrantes que vinieron al Ecuador. Y sí, construyeron esta casa que tiene un estilo europeo y que tiene ese estilo de los años 50. Trudezojca vivió aquí toda su vida, a partir de ese momento en que se instaló hasta su muerte en el 2007. Mi mamá, cuando mi abuela murió, decidió que era muy importante transmitir el legado de Trudezojca, el legado de sus más de 300 esculturas y pinturas que había dejado como un testimonio de la supervivencia del Holocausto, pero también como
como la gran artista que fue, como la gran artista mujer que fue, y que de hecho lamentablemente fue poco reconocida durante su vida. Entonces, en el 2009 con su hermana mayor, que vive en Estados Unidos, decidieron abrir al público, remodelando mínimamente la casa, abrir al público como museo y mostrar la colección. Y además de otras cosas importantes que quería transmitir True de Zoica, como su mensaje de paz, de resiliencia, muchos valores, de recordar, tener la memoria presente, el arte terapia y también esta evolución que se notó en todas sus etapas de su obra, que fue desde los traumas, desde la tristeza hasta la alegría. Trude llegó a Ecuador, tuvo una primera etapa en la que empezó a redescubrir su arte, que seguramente había dejado por las circunstancias del Holocausto. Y lo primero que necesitó hacer es desfogarse, es expresar todo su dolor, pero también todas las experiencias un poco alegres, el nacimiento de su hija que después murió. Quería expresar todo eso mediante la escultura y la pintura. Ella más bien era más escultora que pintora. Ella se graduó de escultora. Entonces, esta primera etapa estuvo muy marcada por todas esas historias del Holocausto y por la experimentación con este material muy peculiar que ella descubrió, que es el cemento, y la integración de los materiales reciclados. Entonces, después de esta primera etapa, empezó a descubrir más el Ecuador. Y lo hizo primero mediante su hermano, porque su hermano Walter tenía una fábrica de artesanías, la primera del Ecuador, y ahí empezó a trabajar Trude Zoica, haciendo pequeñas ceniceros, pequeñas piezas para vender. Y también se vendía en este almacén artesanías de todo el Ecuador que recogían de las diferentes culturas. Entonces ahí empezó a descubrir este arte un poco exótico que era para ella, después de haber estado toda su vida anterior en Europa. Y se fascinó por lo tradicional, por las culturas precolombinas también. Entonces esta fue su segunda etapa de folclore, de obras que tenían su inspiración precolombina, petroglifos, tradiciones, figuras indígenas, etc. Luego su tercera etapa fue cuando ya después de todo este descubrimiento del Ecuador empezó a recordar lo que había estudiado en Europa y todas las influencias de las vanguardias expresionistas, justamente ese era su estilo de obra, el expresionismo. Entonces recordó a Matisse, a Cézanne, a Chagall y volvió a pensar en una manera de expresarse mucho más emotiva, como con la danza, porque cuando ella era joven le gustaba mucho la danza y la música también. Entonces se nota toda esa musicalidad, toda esa vivacidad dentro de esta tercera etapa y todo el ritmo. Y luego en una cuarta etapa, su última etapa, es cuando ya llega a una madurez, es bastante mayor, vivió hasta los 97 años y recordó su infancia. Y también nacieron sus nietas, así yo, y entonces empezó a hacer obras mucho más naif, mucho más inocentes, con animalitos, mostrando historias que ella conocía desde su infancia y recordando los lugares donde ella pasó, como el Puente Carlos, y trabajando mucho menos con cemento también, porque el cemento es un material muy corrosivo y era ya cuando era viejita era muy difícil para ella manipular este material. Improntas de Nadie es una exposición que debía inaugurarse el año pasado y que no logramos hacerlo por la pandemia, pero es una muestra de mi obra. Mi concepto era reexplorar el pasado que nunca tuve la oportunidad de conocer a profundidad, porque mis abuelos no me hablaron mucho de lo que
ellos vivieron durante el Holocausto. Y yo viajé a Europa para estudiar y como estaba tan cerca de los lugares donde ellos vivieron, de Berlín, de en República Checa, Polonia, empecé a viajar y a tratar de descubrir un poco más qué pudo haber sido el pasado de mis abuelos. Busqué en archivos, busqué también los lugares donde ellos habían vivido, las casas, me fui a los campos de concentración donde estuvieron y regresando a Francia, y bueno, también creé en estos países, en República Checa sobre todo. Entonces regresando a Francia y leyendo también mucho sobre el Holocausto, decidí crear con varios medios, muy conceptuales sobre todo creo, obras que tenían tal vez una huella de este pasado, o que reflejaban en todo caso la huella de mis familiares, de lo que yo soy, detrás de toda esta historia del Holocausto. Y Improntas de Nadie, el título literalmente se inspira de un poeta, Paul Celan, que escribió una compilación llamada La Rosa de Nadie. Este poeta fue sobreviviente del Holocausto también, y con este poemario hizo un homenaje a todas las víctimas del Holocausto que eran para él nadie, convertidas en nadie, con sus múltiples significados que tiene esta palabra, ¿no? Nadie son los que han muerto y los que no se recuerdan, o nadie somos todos nosotros que nos vamos a convertir en nadie algún día. Nadie es el olvido. O sea, toda esta multiplicidad de significados los quise poner justamente en esta exposición, y por eso la intitulé Improntas, por la idea de las huellas, de la impresión también, de las impresiones que me causaron estos descubrimientos y esta reflexión sobre mi identidad, sobre mi pasado, y claro, de ese nadie incógnito. Entonces, sí, hay una performance, son pinturas, bueno, son varios, como dije, muchas técnicas que empleé en estas obras. Me acabo de tomar un cafecito justo acá en el Café Intac, que es un espacio que está dentro del 8+, uno de los pulmones culturales más grandes de todo Quito. Y vamos a hablar más luego con Mariana Andrade, quien es una de las principales gestoras culturales dentro de este espacio, que nos va a hablar un poco de por qué es un pulmón cultural La Floresta como barrio y también cómo se ha ido desarrollando el cine a través del tiempo. Así que vamos con eso. Me acabo de tomar un cafecito justo acá en el Café Intac, que es un espacio que está dentro del 8+, uno de los pulmones culturales más grandes de todo Quito. Y bueno, el 8+, es un cine que se fundó en el 2001 y que alberga tanto festivales nacionales como internacionales y apoya mucho al cine independiente ecuatoriano. Y vamos a hablar más luego con Mariana Andrade, quien es una de las principales gestoras culturales dentro de este espacio,
quien nos va a hablar un poco de por qué es un pulmón cultural La Floresta como barrio y también cómo se ha ido desarrollando el cine a través del tiempo. Así que vamos con eso. Soy Mariana Andrade, soy directora ejecutiva de 8:30. ¿Hace cuánto tiempo se fundó el cine 8:30? Bueno, 8:30 este año, justamente en el 2021, cumple 20 años de estar sirviendo a la ciudad, de ser el principal centro cultural movilizador del cine ecuatoriano, del cine iberoamericano, del cine europeo, como obviamente un lugar de libertad, le decimos siempre, ¿no? Son 20 años que ya estamos acá en La Floresta, pero nuestro trabajo de producción y de distribución de cine data de obviamente muchos años más. Bueno, en esa época, cuando adquirimos la propiedad por el año 97, primero pensábamos que éramos un grupo de productores, un grupo de realizadores que queríamos encontrar un sitio que podamos presentar nuestra sala, nuestro cine. Necesitábamos una sala para eso porque no había espacio para el cine ecuatoriano. Yo venía haciendo películas con Camilo Zuriaga. Él fue mi socio en los años iniciales de 8:30, antes de hacer el cine. Primero pensamos ir al centro de Quito, buscamos algunos sitios, luego también en Cumbayá, pero finalmente nos dimos cuenta en esos años que La Floresta tenía mucho de lo que queríamos. Tenía tradición, tenía mucha flora urbana, tenía vecindad, tenía barrio y tenía universidades cercas, o sea, había muchas cosas alrededor que hacían y nos hicieron decidir hacerlo justamente en este lugar. Bueno, yo creo que nosotros venimos de la gestión independiente, o sea, eso es por naturaleza, somos parte de la misma movida independiente de la ciudad, conocemos las necesidades, sabemos las debilidades, pero también conocemos las fortalezas. Entonces, al ser un sitio como 8:30 que ha dado la bienvenida a todos los trabajos ecuatorianos que han solicitado exhibirse en nuestra sala, son 20 años que venimos apostando por este tipo de actividad, apoyar lo independiente, apoyar lo libre, pero también ser parte de estos procesos creativos que siempre tienen algo que mostrar y que decir. Entonces nuestra línea, desde ahí no ha sido una línea comercial, ha sido más bien una línea independiente, lo que hemos trabajado toda la vida. Bueno, Cine de Guayaquil y de Mantas fueron salas, proyectos de 8:30 que se presentaron en su momento al Banco Central del Ecuador, que era quien regentaba los espacios culturales y quien manejaba los presupuestos de cultura del país. Esto es aproximadamente en el año 2001, 2002, donde se crea, obviamente con el apoyo de funcionarios que tuvieron la visión enorme de crear el MAC en Guayaquil y pensaron que era conveniente replicar la experiencia de Quito en una ciudad como Guayaquil. Guayaquil también tiene cinefilia, tiene mucha movida cultural. Algunos auguraban un fracaso total, pero fueron salas y espacios que más bien dieron lugar a mucha movida cultural en Guayaquil y en el país. En este circuito, luego en Manta, Quito, Guayaquil, Manta, se constituye como el primer circuito de cine independiente, de exhibición independiente. Obviamente las dos salas de Guayaquil y Manta de tipo público, porque eran del banco, luego pasaron al Ministerio de Cultura, y a mi cine, Teatro de Cotacachi, que fue una gestión privada, también independiente, de uno de los miembros de 8:30. Eso fue un circuito único que duraron 10 años en Guayaquil, 7 en Manta, 5 en Cotacachi. Ahora solo estamos ya en La Floresta, obviamente por todas las razones conocidas por todos, hemos decidido fortalecer y centrar el trabajo nuestro aquí en Quito. Bueno, durante la pandemia creo que fue muy duro el cierre. Son meses que estuvimos 200 y pico de días cerrados, meses cerrados. Creo que fueron varios factores que nos permitieron tener respiradores de la cultura, como yo digo. La URLA es un gran respirador. La URLA, la institución educativa, que apostó por 8:30 y por no abandonarnos en la época más difícil que ha vivido la historia cultural del mundo, ha permitido que podamos seguir manteniendo nuestro espacio abierto. También han habido aportes privados y también ganamos un fondo en Alemania que nos permitió reabrir la sala, y por eso ustedes ven que tienen equipos de ventilación, tienen seguridades, medidas de bioseguridad. Eso se logró con el apoyo de varios fondos que aplicamos y que ganamos.
Bueno, el kinetoscopio nació justamente para dar, en la pandemia, para hacer una especie de selección y de curaduría de los contenidos audiovisuales que se difundían de una manera impresionante los primeros meses de la pandemia. Esta sobreoferta cultural hacía que el público se pierda un poco, o sea, no sabía qué ver, tenías tanto que decías, bueno, ahora qué veo. Entonces el kinetoscopio lo que hizo fue trabajar en una curaduría de contenidos, sacar los permisos. No es igual un permiso para plataforma digital o un permiso para sala de cine, y permitió que el público tuviera más de 100 días, hubiéramos pues días 160, recomendando películas, documentales, cortos, entrevistas, que al público le den este tipo de programación que 8medio hace en su sala de cine. El Kino es algo que surgió en la pandemia como si nos cerraban las puertas teníamos que encontrar una ventana. Entonces la ventana digital se abrió y eso fue lo que presentamos y que hasta ahora perdura. Eso es todo, Mariana. Muchas gracias. Y tras este recorrido por el hermoso barrio de La Floresta, descubriendo toda su arte, cultura y historia, estamos ahora en el Panecillo, donde vamos a dar fin a nuestro programa con la hermosa vista de Quito que tenemos atrás. Esto ha sido todo en Quito, Cultura e Historia, desde La Floresta.